Hoy vamos a hablar acerca de cuando se pierde algo importante, cuando se pierde, por ejemplo, el amor de la pareja, el amor de los hijos, y es muy difícil recuperarlo porque a veces se desgasta ese amor y los hijos se alejan o la pareja se aleja y ya no es tan fácil recuperarlo. ¿Qué hacer? Hoy voy a dar una fórmula increíble para recuperar ese amor. Pero primero vamos a leer un par de cartas que nos permitan entrar en tema, porque recibo muchas de estas cartas en las cuales se me expresa: he perdido tal cosa, he perdido tal otra cosa, ¿cómo hago para recuperarla? Y voy a mencionar primero brevemente un caso, una señora que me escribió, que ha criado a sus hijos con dificultad y se han separado, el padre se quedó con los niños y no le permite a ella hablar con ellos, y siempre que habla con ellos es bajo custodia, y toda una serie de cosas muy difíciles, que ella está trabajando duramente para poder pagar un lugar donde vivir y quiere recuperar a los hijos y no sabe cómo hacerlo, y también acusa al marido, porque aún no sé si se han divorciado, pero acusa al marido de que no hizo las cosas bien, y cómo hacer para recuperar a los hijos. Ese es un caso de los muchos que recibo de ese tipo, pero voy a leer otra carta en el cual se requiere un amor mucho más difícil de recuperar, porque aquí estamos en una situación complicada realmente, como vamos a ver ahora, y después voy a dar la respuesta, una respuesta que, como dije, es increíble. Vamos a ver primero la carta. Me ha escrito Martita: me encanta esto de los salmos, yo estoy pasando algunos problemas con mis hijos, yo los amo tanto, me costó mucho criarlos y darles lo mejor de mí, pero ellos me echan en cara todo y me culpan de todo lo malo que han pasado en nuestra familia. Yo armé una familia, ya que no tuve medios para estudiar, pero a ellos les di lo mejor de mi corazón. Gabriel y Gaspar son la luz de mi vida y no logro que me perdonen mis innumerables errores. Solo sé que hice todo por ellos, ya que mi esposo falleció de forma rápida a los 58 años, dejándome sin nada. Mucha ha sido mi lucha para encaminarlo, porque él fue un irresponsable que nos dejó sin sustento, ninguna seguridad económica. Yo a los 50 años tuve que apechugarla, trabajando en lo que fuera, así y todo, y muy enferma. Y fui a cuidar una abuela, que gracias a ella me jubilo hoy. Percibo una mínima jubilación y vivo con Gabriel y mi nieto Tiziano. Estoy atravesando una enfermedad de mama y así y todo me piden que me vaya a vivir sola. ¿Qué hago? No creo ser merecedora de esta situación. Voy a leer los salmos que usted aconseja. Espero pronto decirle que todo ha cambiado para mí. Gracias, Rab, mi hijo Gaspar, no encuentro un lugar en donde estar a gusto, un eterno descontento, mi alma clama piedad, Señor, no sé qué he hecho mal, solo he trabajado y he sufrido mucho. Gracias por atender mi problema, ya tengo 70 años, ¿por qué tanto sufrimiento? Yo amo a Dios con todo mi corazón y a las personas que hablan de Él me enamoran. ¿Dónde está mi error? Así me ha escrito Martita, y ahora vamos a responder esta pregunta, que la respuesta va a servir para todo lo que se pierde, principalmente de amor y también de otras cosas, porque lo que voy a hablar es de algo que se perdió, material que tenía mucho valor, y la persona quería recuperarla y la recuperó de un modo impensado, haciendo algo que es la clave para recuperar todo lo que se ha perdido en cuanto a amor y todo lo que sea, siempre y cuando se cuente con la ayuda de Dios. Pero la acción esta hay que hacerla. Vamos a ver. En las cartas por los que he leído, por lo menos, y los casos que he contado, uno puede encontrar, podía haber actuado de manera diferente, cometido este error, etc. Pero yo pido no tomar en cuenta los errores. Dios nos acepta como somos.
Y ahora vamos a ver en el caso que voy a mencionar también, uno puede pensar, podía actuar de esta otra manera, etc. Dios nos quiere como somos, nos acepta como somos, solo quiere que actuemos tal como voy a mencionar en este caso, que la historia corresponde a un rabino que se llama Rav Zaid. El rabino Rav Zaid, él contó esto en un folleto semanal que se Matamim Shel Shabbat. Ahí él contó esta historia que personal, algo personal que nos revela el secreto. ¿Qué ocurrió con este rabino Haim Zaid? Él vive en una ciudad que se llama Bnei Brak. En esa ciudad hay muchas personas que son observantes de la Torá y no se distingue mucho quién es rabino, quién no, todos se visten igual, o sea que las costumbres son para todos. Si va uno en autobús, no se distingue quién es rabino, quién no, todos se sientan, todos viajan, todo igual. Este rabino tenía que dar una disertación en Jerusalén. Bnei Brak es una ciudad, Jerusalén es una ciudad distante de Bnei Brak, hay que viajar aproximadamente 1 hora. Si hay congestionamiento de tráfico, hay que un poco más, porque obviamente depende cómo esté la carretera. 1 hora promedio. Él tenía que viajar desde Bnei Brak hasta Jerusalén. En el barrio de Ramot, él tenía la disertación, tenía que dar la disertación. Viajó desde Bnei Brak hasta Jerusalén y llegó al barrio de Ramot, donde tenía disertación, pero era a las 10 de la noche. Y cuando él llegó eran las 9 de la noche, dijo, queda mucho tiempo, voy a entrar a alguna casa de estudio a estudiar, y entró a un lugar para estudiar. Encontró, hay muchos lugares para estudiar, se entra libremente. Entró y llevaba con él un tesoro. ¿Cuál era ese tesoro? Las filacterias, para su hijo que hacía la ceremonia de Bar Mitzvah. Cuando llegan a la edad de 13 años, se denomina Bar Mitzvah, como que es mayor de edad para el judaísmo, y se le entrega las filacterias, que un precepto de la Torah, es una caja de cuero que contiene versículos de la Torah. Pero escribir esos versículos es muy difícil, tiene que ser un escriba que sabe muy bien cómo hacerlo, y si le cae una gota de tinta y estropeó alguna letra, hay que comenzar de nuevo, porque no se puede escribir no respetando el orden de las letras. Es muy difícil y por eso cuesta muy caro, porque el escriba tiene que invertir mucho tiempo y mucha concentración. Cuesta muy caro eso de las filacterias, más si son filacterias que están hechas con todos los detalles. Al escriba le lleva mucho más tiempo, tiene que trabajar muchísimas horas en eso, es caro. Para la persona es un tesoro poder comprar eso, y es como un tesoro así. Este hombre, el rabino, Rav Haim Zaid, llevaba las filacterias que había comprado. Le había solicitado primero que se la prepararan, porque no se puede comprar así, hay que solicitarla que se la preparen. Se la habían preparado, la pagó, la recibió y la tenía con él. Entró a la casa de estudios en la ciudad de Jerusalén, en el barrio de Ramot, con las filacterias de su hijo, para la ceremonia de Bar Mitzvah de su hijo. Entró a estudiar y se puso a estudiar, cogió un libro del Talmud, se puso a estudiar, y la disertación era a las 10 de la noche, eran las 9. Estudió, y miró su reloj, quedaban 5 minutos para las 10, dijo, uy, es muy tarde, no voy a llegar a la disertación. Rápidamente devolvió el libro del Talmud a la biblioteca y corrió hacia el lugar de la disertación y se olvidó las filacterias. Y el lugar donde la casa de estudio se llamaba Ohel Yaakov. Él cuenta todos los detalles. Donde entró a estudiar, salió corriendo a la disertación, dio la disertación, terminó a las 11 de la noche, estaba muy cansado, fue a coger un autobús, y dice el número del autobús también, 422, que lo llevaba desde Jerusalén hasta Bnei Brak, de la ciudad donde él vivía. Y como estaba tan cansado, él quería sentarse y recostarse en uno de los asientos y descansar un poco, tratar de dormir, porque el día anterior, en la noche, hasta altas horas de la noche, había dado una disertación también en la ciudad de Tzfat, que la ciudad de Tzfat queda en el norte y hay que viajar muchísimo, horas de viaje, es agotador, y después para volver a Bnei Brak no había descansado prácticamente toda la noche, y ahora esta noche también era tarde, estaba agotado, quería sentarse en un asiento y dormir un poco, descansar un poco del autobús.
subió al autobús y estaban todos los asientos ocupados, uno solo había libre. Dijo, uy, por lo menos uno libre. Pero había un hombre de cabello largo, describe todo, de cabello largo, que tenía su bolso sobre el asiento que estaba libre. Entonces el rabino le pidió, ¿puede correr el bolso para que yo me siente? Y el que estaba sentado ahí con el bolso, tenía dos asientos, ocupaba dos asientos, él sentado en uno y el bolso en otro asiento, dijo, no, yo ya he ocupado este asiento, y le comenzó a gritar. Entonces el rabino Haim Zaid pensó, yo le puedo responder y decirle que si no liberé el asiento voy a llamar a la policía, etcétera, etcétera. Pero dijo, también me puedo callar, puedo guardar silencio y aguantarme y dejarlo. Hizo eso, prefiero guardar silencio, se fue, lo dejó, no le dijo nada. Y cuenta este detalle, los pasajeros que estaban junto a él le decían, ¿por qué te callas? ¿Por qué no le reclamas? ¿Por qué no? Y él no, guardó silencio, se fue, se corrió y se ubicó en el pasillo, quedó de pie. En una de las estaciones que se detuvo el autobús, descendió un pasajero de los que iban, dijo, uy, por fin un asiento, ahora voy a poder sentarme y descansar. Pero en esa misma estación subió otra persona que se precipitó y ocupó el asiento antes de que él, puso su bolso también. Y el rabino Haim Zaid le dijo, pero yo estaba antes, estoy aquí en el autobús. Y el que subió ahora le comenzó a gritar también. Entonces el rabino Haim Zaid dijo, bueno, también guardaré silencio, y se corrió nuevamente. Y cuenta también que los pasajeros le decían, ¿por qué te callas? ¿Por qué no le respondes? Etcétera, etcétera. Él de todos modos se fue, se corrió, y como estaba a punto de desmoronarse de cansancio, buscó los escalones. En la mitad del autobús hay unos escalones que son para bajar. Hay una puerta en el medio del autobús que se puede descender por esa puerta o la puerta delantera y varias puertas. Se sentó en esos escalones, se sentó ahí. Y cuando se sentó en los escalones vio que había un reproductor de MP3, un reproductor de música o disertaciones que se escucha, se colocan audífonos. Vio y dijo, uy, un reproductor de música o de disertaciones. Y lo cogió y dijo, debe ser de alguien, lo tengo que devolver. Se levantó de los escalones donde estaba sentado y comenzó a preguntar a los pasajeros, ¿alguien perdió un reproductor de música? ¿Alguien lo perdió? Nadie lo había perdido. Y dijo, ¿y ahora cómo devuelvo esto? Entonces pensó, si lo enciendo, quizá voy a escuchar algo que me da un indicio de quién es y lo puedo llamar por teléfono, lo puedo devolver. Abrió el reproductor de música y ¿qué escuchó? Una disertación del rabino Haim Zaid. O sea, una disertación de él. Y escuchó la disertación y reconoció el lugar donde él mismo la había impartido, que era en la ciudad de Jerusalén, en el barrio de Ramot. Ahora él estaba volviendo a Bnei Brak, la ciudad donde él vivía, pero él ahora había disertado en Ramot precisamente. La disertación fue en Ramot, él recordó eso, reconoció la disertación, por eso se comunicó por su teléfono móvil con el organizador de ese evento y le dijo, mira, he encontrado un reproductor de MP3, tú tienes la lista de las personas que asistieron a la disertación que di tal día en Ramot. El organizador dijo, sí, voy a preguntar a ver quién lo perdió. Bueno, era tanta gente la que fue. Y llamó uno por uno, los llamó y encontró quién lo había perdido al reproductor de música, enseguida lo localizó. El organizador le comunicó al Rab Haim Zaid que había localizado al dueño de ese reproductor de música. Entonces el Rabbi Haim Zaid se puso contento porque lo iba a poder devolver. Pero antes de cortar la comunicación, el organizador de esta clase de Ramot, hace varios días cuando lo había impartido al Rab Haim Zaid, le dijo, ya que estamos hablando, necesito hacerle una pregunta que tengo, porque aquí hay una casa de estudios, que es sinagoga también, que se llama Ohel Yaakov, y hemos encontrado una caja con unas filacterias nuevas, que no está escrito ni el nombre, ni la dirección, ni nada, es nueva, o sea que no tenemos cómo devolverla porque es imposible, no hay ninguna señal.
Entonces, ¿qué hago? La llevo a donde hay un lugar de beneficencia que entregan a las personas que no tienen filacterias o se encargan de esas cosas, de devolver. Quien perdió algo va ahí. O la tengo que tener yo en mi poder hasta que venga alguien a reclamar. El Rab Haim Zaid se recordó, yo estuve ahí en esa sinagoga, son las filacterias de mi hijo, son las filacterias de mi hijo, casi le gritó, dijo que casi le gritó al organizador, son las filacterias mías, son las filacterias de mi hijo. Y la encontró así de una manera increíble. Y ahí la reflexión de Rab Haim Zaid. Todo esto que tuve que pasar fue para recuperar eso tan preciado que yo ni sabía que lo había perdido, no había manera de recuperarlo porque no está escrito ningún nombre ni nada. La única manera era que pasen todas estas cosas, que tuviera que soportar a este hombre que no me permitió sentar, después al segundo hombre que no me permitió sentarme en los escalones del autobús y encontrar ese reproductor de música y llamar al organizador, y ahí el organizador me dijo de esto que le había ocurrido. Todo eso tuvo que pasar, y en el medio de todo lo que pasó hay un detalle que ocurrió y que no lo conté, lo voy a contar ahora. En la mitad del viaje subió el inspector que revisa quién pagó su pasaje y quién no, y se dirigió al hombre que no le permitió sentar, que tenía el bolso en el segundo asiento, él estaba sentado en un asiento, el bolso en el segundo asiento, y le pidió su pasaje, no tenía, entonces quiso que se bajara del autobús, y este rabino Haim Zaid, ¿qué hizo? Al hombre que le había gritado, fue al conductor del autobús, pagó el pasaje por él y se lo entregó al inspector. Y aquí está el pasaje de él. Y no se quedó tranquilo hasta que el inspector se bajó y lo dejó viajar al hombre ese de pelo largo que le había gritado tanto. Hasta eso hizo, una obra de bondad así. Y los pasajeros, dice que le dijeron, ¿cómo haces eso? Lo que te ha hecho. No, él actuó así. Y volvió a sentarse a los escalones del autobús, y ahí encontró después el reproductor de MP3. Vemos todo lo que tenía que pasar y todo lo que es bondad que hizo. Callarse, no gritar, no recriminarle, no responderle y pagarle encima el pasaje en algo cuando no correspondía, y todo lo que vemos. Finalmente llegó a encontrar su preciado tesoro que tiene un valor en dinero y un valor emocional muy importante, esas filacterias que él había perdido, que él había olvidado. Y aquí tenemos una clave para todo, para recuperar todo lo que se nos perdió en la vida, incluso cosas de amor. Siempre actuar con bondad. Si vemos algo malo en el otro, no recriminarle por lo malo que hizo. Quizás estamos viendo mal nosotros, dejémoslo, que de eso se ocupe Dios, de juzgar. Nosotros, ¿qué hacemos? Todo bien, todo bien. Y si vemos algo mal, no hablamos mal de esa persona. Puede ser una madre que hable mal ante el hijo del padre, o un esposo, etcétera, de la esposa. No habla mal. Si ve que hizo algo que no es correcto, vemos este hombre Haim Zaid que hizo, incluso le pagó el pasaje a la persona que le había gritado. Actuó por sobre todas las líneas de bondad, la superó, hizo más de lo que debería hacer comúnmente una persona. Hacer bondad incluso cuando creemos que la persona no merece la bondad, siempre ser bondadosos, guardar silencio, no enojarse, no levantar la voz, correrse de las riñas siempre que sea posible. En el libro Sefer HaChinuch dicen, no somos una piedra para resistirlo todo, pero cuanto sea posible, siempre con la bondad. Bondad y bondad y bondad, aunque parezca que aquí no corresponde, que no lo merecen, no importa, sigamos con la bondad, Dios está mirando lo que uno hace. Y aquí vemos un ejemplo que nos da una pauta, cómo debemos actuar y cómo el Eterno ve todo, y cómo lo que nos tiene que llegar por el camino más inesperado puede llegar a nosotros. Y reitero, puede ser un amor, recuperar un hijo, recuperar una pareja, recuperar el amor de los padres. Todo se puede con la bondad. Hacer siempre bondad, actuar con bondad, pensar con bondad y hablar bondad. Hasta aquí este vídeo, deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.